Seguimos en Argumentos conversando con Tomás Socias, analista político, económico. Venimos revisando todo el proceso de negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Hablábamos que incluso a principios de este año, mientras los discursos entre ambas naciones se elevaban, usted decía que ese proceso de negociaciones seguía, que ellos seguían conversando y que habían acuerdos en puerta. Y bueno, lo vimos recientemente con la materialización del acuerdo de Barbados, pero también, aparte de ese acuerdo entre el gobierno y la plataforma unitaria, pues se conoció que en Qatar, pues también directamente el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos sostuvieron encuentros con procesos de negociaciones y de acuerdos. Allí está el alivio de las sanciones por un lado, aunque ahora algunos voceros dicen que este alivio de sanciones podría revertirse el 30 de noviembre si no se quitan las inhabilitaciones. La pregunta es, porque eso también tiene otra parte del análisis, muchos se preguntan, bueno, pero ¿en qué parte se habló o dónde está el estatuto, el acuerdo donde se habló el tema puntual de las inhabilitaciones? Porque como es un acuerdo quizá amplio, cada quien lo interpreta a su modo, se habla de elecciones libres, justas, transparentes, entonces desde allí la oposición dice, bueno, ahí está el tema de las inhabilitaciones, pero por otro lado el Ejecutivo dice, no, nosotros no vamos a retirar las inhabilitaciones por ninguna razón, lo ha dicho Jorge Rodríguez, que es el vocero de la mesa de negociación por parte del Ejecutivo. Fíjate, creo que hoy voy a tratar de contradecir varias de las opiniones que existen en la opinión pública, que se van creando. La primera es que no hay información, no es mi opinión, no hay información de retroceso en las sanciones. Segundo, no hay información tampoco de que existe fecha para las inhabilitaciones o no. A ver, vamos a la historia para que nos salgamos de esa noticia diaria, pues que tú muy agudamente y muy bien estás preguntando, pero que yo quisiera profundizar. Quien acaba de decir ayer que tiene plazo hasta el 30 de noviembre es el asesor del presidente Biden de seguridad, Juan González. Sí. Si vamos a la historia, Juan González estuvo en Venezuela. Salió de Venezuela después de la primera reunión aquella y al llegar a Washington dio unas declaraciones sobre la democracia en Venezuela que le trajeron muchos problemas a Estados Unidos y que creó indignación en el presidente Maduro. Entonces no es Juan González el más indicado para llegar hasta la información. Por otro lado, no hay en la resolución, en las decisiones que tomó Estados Unidos, hubiera especificado algunas de las razones. No hay plazo, tiene 6 meses porque las flexibilizaciones se dan por un periodo determinado. Pero en ningún momento se ha hablado de fecha. Si eso lo unen al cuadro general, la líder de la oposición de la comisión de primaria, que acaba de ganar por la cantidad que sea de votos, acaba de declarar en unas declaraciones de información madura desde el punto de vista de la información, de que en el acuerdo de Barbados no hay especificaciones sobre todos estos detalles. Y es más, dijo que el gobierno nacional, el Ejecutivo, no había violado el acuerdo de Barbados con la actitud que tiene la primaria. Entonces, toda esta doble interpretación, Rosa, es muy compleja, pero la tiene que conocer el país. La oposición dice que el acuerdo es suficientemente amplio y que no se habla de las inhabilitaciones, aunque puede ser el espíritu cuando se expresan algunas afirmaciones, no se habla de las inhabilitaciones ni se habla de los detenidos políticos, que está en el espíritu, sí, pero el espíritu no se firma. Sí. Lo que se firma es un documento que, como te decía, para mí fue un poco precipitado, fue teórico. Estados Unidos, el presidente Biden lo empuja para no esperar a las elecciones y es más que todo una estructura de diálogo entre la oposición y el gobierno. Así es que tampoco le veo plazo al tema de las sanciones. Bueno, eso es uno de los grandes temas sobre los que hay ahora inquietudes e incluso llegaron esos comentarios de Chevron, pero que usted dice que es normal que se vean este tipo pues, de declaraciones y de respuestas, pero que de fondo
Entonces se mantiene ese proceso de negociaciones y se mantienen además la flexibilización de las sanciones para Venezuela. ¿Cómo repercutiría esto en el crecimiento económico de nuestro país? Porque también hay personas que han dicho, incluso el experto petrolero Rafael Quiroz, que para que Venezuela pueda haber un crecimiento real, tiene que pasar mucho tiempo, tiene que pasar más meses. Habla de poner los pies sobre la tierra y que por ahora Chevron está cobrando su deuda. Sí, pero fíjate, Rosa, volvemos otra vez para que el público que nos escucha pueda situarse un poco en la información. Hace varios años los economistas nos dijeron que Venezuela no podía salir adelante, ni siquiera creciendo 1%, si no se invertía 100.000 millones de dólares en el país. Bueno, no se han invertido 100.000 millones de dólares. El año pasado no fue bueno y este año tampoco. Y probablemente hay un crecimiento del 2% en la economía, que no es, que ha estado en varios sectores, pero no ha sido un crecimiento de la economía. Entonces, en este sentido, las informaciones son complicadas, ¿no? Si vamos al caso de Chevron, Chevron dice unas declaraciones, como es lógico, de preocupaciones por el futuro. Sí. Pero Chevron está convertida, está ayudando a PDVSA a la elevación de la producción petrolera. Hubo un retroceso en septiembre. La información, según López, es que llegaron casi 800.000 millones de barriles de petróleo en cifra. Retrocedieron en el mes de septiembre y se bajó a 760 y algo, pero los cálculos de Chevron son llegar a 800.000 barriles de petróleo, a 900.000 barriles de petróleo antes de finalizar el año otra vez. Por un lado, la exportación hacia Estados Unidos se está aumentando. Y además de eso, se ve, aunque no se diga, y esta es la información de fondo, de que Chevron está encargada de toda la actividad petrolera del país, de toda la ayuda y de toda la logística, hasta de la gasolina. Por eso se habla de que debe mejorar la gasolina en los próximos meses, porque Chevron está encargado de una logística. Chevron no tiene en sus manos, indudablemente, la traída de los 700 camiones o 400, 120, acaban de llegar de Andola, pero está interviniendo en una logística para el abastecimiento de la gasolina. Así que Chevron tiene un rol muy importante en el país que no lo va a soltar y que no es cobro de deuda solamente, que fue otro criterio que empezó a manejarse. Hubo, por supuesto, ese proceso. De ser esto así, pues entonces a finales de año podríamos estar viendo una disminución en las colas de combustible, por lo menos. Eso sería una buena noticia. No queremos decir que es una buena noticia, porque lo normal es que no existan estas colas, pero digamos, ya la situación está bastante grave con ese tema en la ciudad capital y en el interior. Sí, tú me dijiste que te guardara algunas informaciones importantes, y la información que yo tengo es que Chevron está metida en el tema de la gasolina, en la ayuda logística del tema de la gasolina, no en la traída de las cisternas o de las Pero todos estos son procesos, estamos hablando de... Es la logística. Es decir, Chevron está en la logística, como es la información, porque está en todas los temas petroleros prácticamente, está evaluando los pozos petroleros servibles y no, las plataformas, todos los procesos, además de las empresas que puedan venir. Chevron le va a dar un aporte importante al tema de la gasolina, bueno para todos los venezolanos. A lo mejor no para diciembre, pero sí para el primer trimestre del año que viene. Bueno, eso sería una importante noticia. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando otros temas de interés para nuestro país con el analista político y económico Tomás Socias. Ya volvemos.